El siguiente ejemplo vamos a explicar lo que es el análisis de circuitos. Vamos a predecir el comportamiento de algunos parámetros eléctricos en los circuitos eléctricos. En el ejercicio número 31 vamos a desarrollar tanto los circuitos serie como los circuitos paralelos. En el ejercicio o en el ejemplo anterior que vimos lo referente a la resistencia equivalente, cómo encontrar esa resistencia equivalente, y vimos la importancia, el por qué un circuito conectado en serie, paralelo o mixto es encontrar esa resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Para qué? Para poder encontrar corrientes de fuentes de alimentación, potencias disipadas, etc. Entonces vamos con el circuito básico, que es un circuito en serie, ¿sí? En este ejercicio 31 vamos a desarrollar tanto circuito serie, tanto circuito paralelo. Manejé un circuito sencillo con 3 resistencias. Recuerden que este es un circuito, son simbologías, ¿sí? Es la simbología, pero me representan a lo mejor un foco, ¿sí? A lo mejor, o varios focos, aquí 3 focos, o una plancha, no sé, dependiendo. Es una manera de cómo representar mediante un diagrama un circuito eléctrico, ¿no? Entonces esto vendría siendo cargas resistivas, y estamos analizando circuitos de corriente directa, donde la fuente de alimentación va a ser una batería o una pila. En este caso es una pila, ¿sí? Vimos en presentaciones pasadas lo que es el símbolo de la pila o el símbolo de la batería. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pide el ejercicio? Nos están pidiendo de este circuito que encontremos el voltaje total, resistencia total, la corriente total del circuito, la potencia total, voltaje que voy a tener en el elemento 1, voltaje en el 2, voltaje 3, corriente que circula por el elemento 1, corriente que circula por el elemento 2, corriente que circula por el 3, la potencia del elemento 1, la potencia 2 y la potencia 3. Prácticamente me están pidiendo todos los parámetros en este pequeño circuito. Entonces, primero lo que tenemos que hacer, ¿sí? Aunque no nos lo pidan, ¿sí? Sería encontrar esa resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que vamos a reemplazar todas esas resistencias por una sola. Entonces, lo que observamos es que tenemos estos 3 elementos conectados en serie. ¿Cómo sé que están conectados en serie? Están conectados continuamente, ¿sí? Están seguidos. Y la corriente eléctrica que circula, vamos a tener que va a circular por el mismo camino, por esos 3 elementos. Por eso me dice que es en serie. Entonces, si es en serie, la resistencia, aquí le vamos a poner la resistencia equivalente de la 1, 2 y 3, ¿sí? Se van a sumar en los circuitos en serie. Pero como vamos a llegar a uno solo, entonces ya le puedo poner resistencia total. Ya le puedo poner RT o RTOT, TOT, ¿no? Como ustedes gusten. Yo lo vamos a poner ahora a simplificar, RT. Entonces va a ser la suma de las resistencias. Como es circuito serie, las resistencias se suman en esa sección, ¿no? Entonces, como voy a llegar, cuando reemplace estas 3 resistencias, voy a llegar a una, entonces es la total. Entonces, sustituimos, debe estar en ohms, en este caso en ohms, ¿no? Más 2 ohms. Por lo tanto, la R total es igual a 11 ohms, ¿sí? Esa es mi resistencia total del circuito, ¿sí? Que si reemplazamos a 3 o vista de estas terminales, voy a tener 11 ohms de resistencia. Muy bien, entonces ya puedo ir anotando. A la RT es 11 ohms. Les recomiendo que manejen una tablita para que ustedes vayan poniendo los diferentes resultados y vayan viendo qué es lo que les falta, lo que piden. No siempre van a pedir todo. A lo mejor después te piden nada más la potencia en un elemento, pero hay que saber hacerlo todo para poder llegar a ese valor. Muy bien, entonces esta R total es lo mismo que yo tuviera un circuito con una sola resistencia. Físicamente no está esta resistencia, no está este circuito, pero nosotros estamos considerando una equivalencia de circuito. Entonces este es mi R total, que es igual a 11 ohms, y aquí tengo un valor de voltaje, 12 volts, ¿sí? Este voltaje
vendría siendo el voltaje total o el voltaje de la fuente. Cuando es voltaje total, ¿sí?, te están pidiendo el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, el mismo valor de voltaje que tengo aquí, entonces va a ser el voltaje total. Entonces aquí ya tengo otro valor, sin necesidad de hacer operaciones, únicamente conocer el concepto. Muy bien, corriente total. Recuerden que en un circuito o en un elemento debo tener lo que es resistencia, lo que es corriente y lo que es voltaje. Entonces, en este elemento que se llama R total, entonces tengo que encontrar la corriente que va a circular por este elemento. Recuerden que visto de una manera, que si vemos el concepto, que el negativo es un exceso de electrones, el positivo un faltante de electrones, me voy con las cargas, la ley de cargas eléctricas. Cargas diferentes tratan de juntarse, cargas iguales tratan de repelerse. Entonces, si yo cierro el circuito, acuérdense que aquí vamos a tener un interruptor, ¿sí?, un apagador, así como en sus casas. Entonces, si yo lo cierro, entonces este exceso de electrones va a tender a juntarse con esos huecos. Son huecos, el positivo es faltante de electrones. Entonces, cuando yo cierro este circuito, ¿sí?, siempre en el diagrama de circuito no se pone el interruptor, pero es porque es cuestión de entendimiento, que es un análisis nada más, pero sabemos que hay otros elementos para controlar esa corriente eléctrica. Entonces, si yo lo cierro, estos electrones van a tender a moverse por el conductor eléctrico. Entonces, van a circular por este camino y van a llegar a este mismo punto. Entonces, van a circular por aquí, por el conductor, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que sale de la fuente de alimentación se llama corriente total, ¿sí? Y la corriente que pasa por esta resistencia, que se llama resistencia total, es la misma. Si se fijan, la característica del circuito serie, la misma corriente que voy a tener en esta sección va a pasar por todo este camino. Y la misma corriente, teóricamente, sabemos que hay pérdidas en las fuentes de alimentación, pero teóricamente un circuito ideal, la misma corriente con la que sale es la misma corriente con la que entra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me piden? Corriente total. Me voy con ley de Ohm. Entonces, ley de Ohm, para poder encontrar corriente total, sería igual al voltaje total entre R total. Siempre fijarnos, ¿qué es lo que quiero? Ok, del elemento total. ¿Qué elemento total es este? ¿Cuál es el voltaje total? El voltaje total es 12 volts o el voltaje de la fuente de alimentación. Y la RT es la que acabamos de sacar. Entonces, sustituimos y me queda 12 entre 11 ohms. Por lo tanto, la corriente total es igual a 1.09 amperes. Y ya tenemos la corriente total. La corriente que vamos a tener ahí se llama total y le voy a poner 1.09 amperes. Yo lo estoy poniendo aquí para cuestiones de explicación, pero ustedes lo pueden ya poner directamente aquí, el 1.09 amperes. Recuerden que el análisis es de acuerdo al circuito, es ver este circuito, no sustituir en fórmulas, ¿sí? Es analizar de acuerdo a esa sección del circuito. Muy bien, ahora la potencia total, ¿sí? Todos estos son ¿para qué? Para este elemento que está aquí, que yo lo manejé. Lo voy a poner esta sección por cuestiones de espacio. La potencia, ya habíamos dicho que es voltaje por I, ¿sí? O hay otras expresiones también de potencia. Yo voy a manejar voltaje por I, porque tengo tanto voltaje como corriente. O también puede ser voltaje entre resistencia, ¿sí? También lo podemos manejar, ¿no? Bueno, voltaje por I vamos a manejar. Entonces, sustituimos y me queda 12 volts. Pero ¿qué potencias son? Perdón, aquí me distraje un poquito. Sería la potencia total, el voltaje total y la corriente total, ¿sí? Entonces quiero encontrar la potencia total, entonces tiene que ser el voltaje, pero del elemento total y la corriente total. Por lo tanto, vamos a poner que la potencia total es igual, el voltaje total es 12 volts, por la corriente total es 1.09 amperes, ¿sí? Volts amperes. Entonces, aquí lo voy a poner, la potencia total es igual a 13.08 watts. 13.08
watts. El watts sería la unidad de potencia, entonces aquí le vamos a poner 13.08 watts. ¿Qué me indican estos valores? Estos valores de un circuito que es idealmente, yo tengo una fuente de alimentación de ese circuito de 12 volts, ¿sí? Esa fuerza para mover esos electrones es de 12 volts. La resistencia de todo el circuito es de 11 ohms en un circuito serie. La corriente, ¿sí? O la corriente de la fuente de alimentación mínima para poder soportar lo que conectemos a esa batería o esta pila en este caso sería 1.09. Si yo tengo una fuente de alimentación menor a esta corriente, voy a dañar la fuente de alimentación. Entonces tiene que ser una fuente de alimentación que soporte por lo menos 1.09 amperes. Sabemos que hay condiciones de seguridad, ¿no? Entonces yo le comento, idealmente sería una fuente que aguantara 1.09 amperes o más, por supuesto. Y la potencia que disipa todos los elementos que ponga, ¿sí? Va a ser, según estas características de resistencia y de voltaje, es de 13.08 watts, es lo que disiparía. Entonces ya tenemos las condiciones totales. Ahora me voy en forma individual, ¿sí? ¿Qué hacemos? Yo ya tengo resistencia total, corriente total, también tengo potencia total, pero las potencias no no es una característica que sea que esté bien definida en los circuitos series o circuitos paralelos. Lo que está bien definido es su resistencia, su corriente y su voltaje, ¿sí? Entonces, la potencia lo sacamos porque me lo piden. Entonces, yo ya tengo resistencia, corriente y voltaje, ¿sí? Recuerden, en cada elemento tengo que tener esos tres datos. Entonces, si ya los tengo, me voy al siguiente circuito. En este caso, como es un circuito sencillo, me voy a este circuito. Si se fijan, este elemento, ¿sí? Me va a reemplazar tres elementos en serie. Sabemos que en los elementos en serie, la corriente es la misma, por lo tanto, la corriente total es igual a corriente 1, corriente 2 y corriente 3. ¿Por qué corriente total? Porque la corriente que tenemos circulando por estos elementos es la corriente que sale de la fuente de alimentación. ¿Y qué corriente hemos dicho? Sería la corriente total. Por eso le estoy indicando que la corriente total, ya habíamos dicho que no íbamos a poner todo. Lo podemos manejar, pero como ya lo manejé como IT, lo voy a respetar, ¿sí? Entonces la corriente total va a ser, o la corriente que circula o que sale de la fuente de alimentación va a ser la misma que circule por este elemento, por este elemento, por este elemento, y va a ser la misma con la que llegue. Ok, entonces, dicho esta manera que vendría siendo de las características de circuitos en serie, yo ya tengo los valores de corriente. ¿Por qué la misma corriente que va a circular? Voy a quitar esta parte. Voy a quitar. La corriente 1 es la corriente que pasa por el elemento 1. La corriente 2, la corriente que pasa por el elemento 3. Y corriente 2 y el elemento 3 sería I3. Entonces, por lo tanto, la corriente total es igual a la corriente 1, corriente 2, corriente 3, ¿sí? Entonces, con eso, dicho de esa manera, entonces, si ya tengo el valor de corriente total, yo ya tengo estos valores, que la I1 es 1.09 amperes, la I2 igual, y la I3 igual. Por eso es importante las características de los circuitos serie paralelo. Muy bien, entonces ya tengo resistencia, ya tengo corriente. ¿Qué es lo que faltaría? Encontrar el voltaje de cada elemento. Entonces me voy a esta parte y me apoyo en ley de Ohm. El voltaje, hay que identificar de qué elemento. Del primer elemento será igual a la corriente que pasa por ese elemento por el valor de resistencia. Recuerden, ley de Ohm, ¿sí? Se pueden apoyar con esta formulita, con esta forma, ¿no? Entonces sería, si quiero voltaje, lo tapo y quedaría ahí por R. O a mí me gusta más que despeje. Entonces, para encontrar el voltaje 1 sería igual a la corriente 1, ¿sí? Sería la 1, no es la total. Sabemos que porque serie, entonces es la misma, pero tiene que ser la corriente que pase por este elemento, por su resistencia, y la resistencia es 4
ohms. Voltaje 1. Ahorita pongo el resultado, ustedes ya pueden ir haciendo la operación. El voltaje 2 del elemento 2 sería igual a la corriente 2, voy a ponerle 1.09 amperes por la resistencia 2, ¿sí? Voy a poner su expresión. Y 2 por R2. Ya después vamos a quitar todas estas consideraciones para reducir más en el circuito. Entonces sería la I2 1.09 amperes por 5 ohms. Y el voltaje 3 igual a I3 por R3. ¿Sí? Es igual, tenemos corriente y resistencia. 1.09 amperes por 2 ohms. Hago las operaciones y me va a dar lo siguiente. La voltaje 1, 4.36 volts. El voltaje 2 es 5.45. Y el voltaje 3 igual a 2.18 volts. Entonces aquí lo ponemos 4.36 volts, 5.45 volts y 2.18 volts. Cuando hagan este tipo de ejercicios quiero que pongan una tabla y así se facilita revisar. No me pongan revueltos, ¿sí? Las operaciones y que busque yo el revisar, ¿no? Entonces necesito que se maneje en una tabla. Entonces ya tengo corriente, resistencia y voltaje. Piden potencia que disipa cada elemento. Entonces la potencia la voy a encontrar con esta expresión. Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿sí? Pero ¿qué potencia? Ahora no es la total, sería la potencia, voy a poner un poquito más para acá. Potencia 1 es igual a voltaje 1 por corriente 1. Puedo manejar las otras expresiones, está bien. Aquí un detalle se me pasaba. En el circuito serie, los voltajes o la suma de los voltajes es igual a la suma al voltaje de la fuente de alimentación. Si yo sumo este voltaje y este voltaje, me tiene que dar 12 volts. Sabemos que los decimales, si yo le doy más decimales, va a ser más exacto los 12 volts, ¿no? Entonces va a dar muy cercano a 12 volts, ¿sí? Y ya con eso sé que me va a dar bien, o voy bien en mis operaciones. Entonces potencia 1 es igual a voltaje 1, 4.36 por la corriente que pasa por este elemento, y ya hablamos que era 1.09, ¿sí? Entonces hago la operación, ahorita lo vamos a hacer, potencia 2 igual voltaje 2 por corriente 2. Este análisis de circuitos es repetitivo, nada más hay que tener en cuenta características y la sección donde yo estoy sacando esas parámetros eléctricos. Voltaje 2, 5.45 por la corriente que pasa por ahí. Y la potencia 3 igual a voltaje 3 por corriente 3. Potencia 3 igual al voltaje 3, 2.18 por la corriente que pasa por el elemento 3. Entonces ya puedo encontrar los valores de potencia que disipa cada uno de los elementos. Y los resultados son de 4.75 watts en el elemento 1, 5.94 watts en el elemento 2 y 2.37 watts en el elemento 3. Ya los agregué aquí. Por lo tanto, ya tengo mi análisis de circuito cuando tenga 3 elementos en serie. Podemos tener más elementos en serie, es lo mismo. Hay que analizar la sección y tener en cuenta que cada elemento debe tener el valor de resistencia, el valor de corriente y el valor de voltaje. ¿Con qué me voy a apoyar? Me voy a apoyar con leyes de Ohms, ¿sí? Con la ley de Ohm, y también con, si quiero encontrar potencias, con las expresiones de potencia. Yo les recomiendo que sea voltaje por corriente, ¿sí? Pero pueden usar cualquier esta expresión de potencia, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora el circuito paralelo. Seguimos ahora con el circuito paralelo. ¿Sí? Circuito paralelo. Vamos a analizar este circuito. Seguimos en el mismo ejercicio, el 31, pero son dos ejercicios, ¿no? Para poder
encontrar estas características eléctricas, ¿no? Entonces, me están pidiendo igual el voltaje total, R total, corriente total, potencia total. Estoy pidiendo todo lo que podamos sacar de los circuitos resistivos de corriente directa. El voltaje en cada uno de los elementos, la corriente y la potencia. De la misma manera que lo hicimos con circuito en serie, ¿sí? Nos vamos a ir un poco más rápido. Entonces, ya sabemos que el voltaje total vendría siendo el voltaje de la fuente de alimentación, que serían 12 volts. Entonces, yo ya puedo poner que el voltaje es el voltaje de la fuente de alimentación. Cuando te pidan voltaje total, sería, en este caso, cuando hay una sola fuente de alimentación, ¿no? También no quiero que confundan el símbolo de capacitor con pila. Hay que fijarnos bien en los símbolos. Muy bien, nos piden R total. Otro detalle, no se vayan así en orden, sino que es lo que pueden ir sacando, ¿no? Me piden R total, pero lo primero, como les he dicho, es primero reducir el circuito hasta llegar a una R total, y de ahí empezamos a partir a buscar lo que nos pide. Aquí nos pide que lo siguiente sea R total, pero busquemos siempre en los circuitos, análisis de circuitos, es buscar una R equivalente o total. Entonces, como es en paralelo, mi R total sería de la misma manera, de esta manera, ¿no? Lo vamos a ir reemplazando. 1 entre R1, si se fijan también, estoy manejando los mismos valores de resistencia, 4, 5 y 2, y la misma fuente de alimentación, para ir viendo las diferencias que existen conectado de una manera o conectado de otra manera. Entonces, 1 entre el valor de R1, le voy a poner 4 ohms. 1 entre el valor de R2, 5 ohms, más 1 entre el valor de R3, 2 ohms. Y si existieran más resistencias en paralelo, hay que hacerlo de esta manera. Entonces, la R total sería igual a 1.05 ohms. ¿Sí? Este sería mi R total, lo voy a poner aquí. Muy bien, entonces yo les recomiendo que cuando saquen una resistencia equivalente hagan su forma, cómo quedó el circuito eléctrico. Entonces, como fue la total, yo debo entender que me queda de la siguiente manera. Queda una resistencia que sería R total igual a 1.05 ohms, menos, más, y tengo un voltaje, lo voy a llamar voltaje total, 12 volts, ¿sí? Dicho de otra manera, estoy reemplazando estas tres resistencias, las agarro, las quito y pongo una resistencia nada más en este lugar de 1.05, y voy a tener las mismas características que tenía el circuito conectado, esos elementos en paralelo. Muy bien, entonces ya tengo R total. ¿Qué les había comentado? Hay que encontrar de cada elemento su resistencia, debemos de tener, perdón, su resistencia, voltaje y corriente. Entonces, yo ya tengo voltaje, ya vimos que la corriente total es la que sale de la fuente de alimentación y es la misma que pasa por aquí. Entonces, encontremos corriente total. Por ley de Ohm, despejamos y me queda que la corriente total es igual al voltaje total entre R total, ¿sí? Y me queda la siguiente forma, me queda 11.72 amperes. ¿Sí? Bueno, sustituimos, perdón, ya lo pusimos, que sería 12 volts entre 1.05 ohms. Por lo tanto, la corriente total es igual a 11.42 amperes. Te comenté que ya no iba a poner eso y ya lo puse, de modo. Entonces, corriente total es 11.42 amperes. Ya tengo resistencia, la corriente que pasa por el elemento, ya tengo el voltaje, que si yo tuviera la oportunidad de medir con un voltmetro, mediera aquí en esta resistencia, en esta terminal, 12 volts. Si tuviera la oportunidad de quitar el elemento y medir la resistencia, fuera de 1.05 ohms. O si yo quito la fuente de alimentación y pongo aquí y mido la resistencia y todo el circuito, me debe de marcar 1.05 ohms. La potencia total entonces sería igual al voltaje total, que vendría siendo 12 volts, por la corriente total, o la corriente que pasa por aquí, que es 11.42 amperes. Por lo tanto, la total es igual a 137.14 watts. ¿Sí?
Entonces, estas serían los mismos elementos conectados de diferente manera, pues vamos a tener una mayor capacidad de potencia disipada. Ahí está, 137.14 watts. Me voy ahora, ya encontré este elemento resistencia, ya la tengo la corriente, tengo el voltaje, tengo la potencia. Entonces me voy al siguiente circuito, en este caso fue el circuito inicial. Entonces si se fijan, este elemento me va está sustituyendo tres elementos que están conectados en paralelo, y ahí es donde tengo que entender características de los circuitos paralelos. Como es un circuito paralelo, y nos vamos a las características, y me dice que el voltaje, que en este caso sería el voltaje total, va a ser igual al voltaje de este elemento, el voltaje de este elemento y este voltaje de este elemento. Entonces sería voltaje 1 igual al voltaje 2 y voltaje 3. ¿Qué les recomiendo? Siempre busquemos el parámetro que sea igual, ¿sí? Si es corriente, si es circuito serie, o voltaje si es circuito paralelo. Por lo tanto, yo ya tengo con este mismo criterio o característica del circuito paralelo, como ya tengo el voltaje total, entonces ya tengo los voltajes de los otros elementos, y los voy a poner aquí: 12 volts, 12 volts y 12 volts. Recuerden, en el serie tenía que tener la corriente total, y esa corriente es la misma que pasa por cada elemento, y pusimos en las corrientes las mismas. Entonces ya tengo resistencia y tengo el voltaje. ¿Qué me faltaría? Me faltaría la corriente que pasa por aquí, que se llama I1, corriente que pasa por aquí I2, y que pasa por aquí es la I3. Entonces necesito estas corrientes, ¿no? Entonces, fíjense bien en el análisis. Si yo sé que aquí la corriente que sale de la fuente de alimentación se llama I total, llega a este punto y se va a dividir. Lo voy a poner para poner otra imagen. En este punto se divide en I1, y hay otra parte que sigue de corriente eléctrica. De cuenta como una conexión de tuberías de agua, lo que les decía, es una analogía. Llega esta corriente, que sería la corriente 2, 3, a este punto, y se va a dividir en dos, que sería corriente 2 y a su vez corriente 3, ¿sí? Entonces, esta corriente 3 es la que pasa por este elemento, la corriente 2. ¿Qué sucede? Esta corriente viene, y esta corriente también llega a este punto. Llegando a este punto se van a juntar, y van a hacer la suma de corrientes 2, 3, porque entra la 2 y la 3. Ok, llega esta corriente a este punto, y la corriente 1 se van a sumar. El valor de la corriente que pasa por este elemento y la que va aquí se suman a este punto, y llega a juntarse, y de nuevo la corriente total. Así es como vamos viendo las corrientes. Tenemos que ver cómo están pasando las corrientes. Entonces ya tengo la resistencia, el voltaje, hay que sacar la corriente en forma individual, ¿sí? Me apoyo en ley de Ohm, y me dice, ya despejada la expresión, la corriente es igual al voltaje 1, que sería igual a 12 volts, aquí sí lo voy a poner, entre el valor de R1, nada más en la número 1. La 2 van a ser igual, porque todos son paralelos, ¿sí? Por lo tanto, corriente 1 es igual a 12 volts entre 4 ohms, ¿sí? Lo hago de tal manera para que no indiquen o no digan que es el voltaje total, sino que sería el voltaje de este elemento que ya lo consigue. Entonces me da la corriente 1 igual a 3 amperes. Hago la operación, me da 3 amperes. Nos vamos con corriente 2. Va a ser el voltaje 2, que sería 12 volts. Bueno, aquí sí tengo espacio, lo voy a poner igual para no haya confusión. El voltaje 2 entre resistencia 2, ¿sí? Les recomiendo que si pongan ustedes estas expresiones, incluso las pueden despejen hasta que ya empiecen a dominar. Entonces ya vayan ahorrando pasos, pero al inicio les recomiendo que pongan la mayoría de datos. Voltaje 2, 12 volts entre 5 ohms, por ejemplo. Por lo tanto, la corriente que pasa por el elemento 2, 2.4 amperes.
Y la corriente 3 voy a manejar lo mismo, que sería el voltaje de ese elemento entre la resistencia 3. Sustituyo 12 volts entre 2 amperes. La corriente 3 es igual a 6 amperes. ¿Sí? Entonces, sería la 1, 3 amperes, la 2, 2.4 amperes y la 3, 6 amperes. ¿Qué sucede? Que si yo sumo el valor de corriente 1, valor de corriente 2, valor de corriente 3, que en este punto se juntan todas, me tiene que dar el mismo valor de corriente total. Si yo sumo estos tres valores, me va a dar 11.4 ahí. La corriente total es 11.42. ¿Qué sucede? Por los decimales que dejé de tomar, ¿sí? O no todos, entonces, bueno, en unos puse todos, en otros a lo mejor me hicieron falta. ¿Dónde me hicieron falta? A lo mejor al momento de hacer la R total, ¿no? Entonces ahí perdimos decimales y es donde perdemos la exactitud, ¿no? Pero está bien, está bien. Entonces sería 3 amperes, 2.4 y 6, ¿sí? Muy bien, ya tengo las corrientes. Ahora me voy la potencia en forma individual. Ya tengo resistencia, corriente, voltaje. Resistencia, voltaje, corriente y voltaje, resistencia, corriente y voltaje. Entonces me voy a la potencia, igual potencia 1, igual a voltaje 1 por corriente 1, ¿sí? Potencia 1 es igual al voltaje que habíamos dicho, 12 volts, ¿sí? Lo que hemos puesto aquí, por la corriente 1, 3 amperes. Y así encontramos potencia 1. Potencia 2 es el voltaje del elemento 2, que es el 12, por la corriente 2, 2.4 amperes. Y potencia 3 igual al voltaje por la corriente. Entonces tenemos que la potencia 1 es igual a 36 watts. La potencia 2 igual a 28.8 watts. Y la potencia 3 igual a 72 watts. ¿Sí? Entonces aquí únicamente lo agregamos. Muy feo las unidades. Y tenemos resuelto un circuito conectado en paralelo. Recuerden que son conexiones de circuitos eléctricos de corriente directa que pueden ser en serie, paralelo o combinación de ellos. Por lo general van a encontrar circuitos conectados o combinación en ellos en aparatos electrónicos, pero una aplicación física del circuito paralelo vendrá siendo la forma de conexión de la instalación eléctrica de sus casas. Entonces, ese está conectado por algunas ventajas que tienen los circuitos paralelos. Se conectan las instalaciones eléctricas de manera paralela. ¿Cuáles son un uso de los circuitos serie? Pues las luces de Navidad. Entonces, si yo agarro una serie de luces de Navidad y quito el foquito, se va a fundir, o se apaga, más bien no se funde, toda la serie de Navidad. Entonces ahí es otro circuito, es otra característica de los circuitos en serie, ahí donde lo vemos plenamente, el circuito serie. Y los mixtos pues serían cualquier aparato o circuito electrónico, ¿sí? Muy bien, el siguiente ejercicio va a ser pero de circuitos mixtos. Vamos a analizar los elementos pero de circuitos mixtos.